conferencia está enmarcada dentro del proyecto del Ayuntamiento de Santa Lucía, Otro camino es posible. Este proyecto lo iniciamos a principios del año pasado, del 2013, porque pensábamos que de alguna manera la situación en la que estábamos viviendo teníamos que intervenir también, porque estábamos en un momento de cambio donde las políticas que se estaban llevando a cabo, que se estaban y se están llevando a cabo, no eran las que nosotros considerábamos necesarias y correctas. Sabemos que la situación en la que estamos viviendo es necesario intervenir, hacer un giro de políticas, pero no precisamente con estas con las que se está haciendo desde el Partido Popular. Ante la situación de recortes y austeridad que estamos viviendo en esta ciudadanía, donde políticas de eliminación de derechos adquiridos, donde nos llevaron también a cabo una reforma laboral innecesaria, donde se empezaron a reducir las pensiones, con el desmantelamiento también del sistema sanitario y educativo público, desde el Ayuntamiento de Santa Lucía, nosotros sabemos que otra forma de gobernar es posible, porque así lo hemos venido practicando durante muchísimos años. Así que nos planteamos iniciar este proyecto para también difundir que otro camino es posible y decidimos emprenderlo en marzo del 2013. Con nuestro pequeño pero intenso recorrido durante este año pasado, hemos aprendido que el bien común debe ser la estrategia principal para conseguir una sociedad y un mundo más justo e igualitario con Christian Felber. También Moncho Ferrer, cuando estuvo con nosotros, nos recordó que la solidaridad es una condición necesaria e indispensable que posibilita la convivencia humana y social. Hace poquito tuvimos entre nosotros a Peru Sacia, de la banca Fiare. Nos afianzamos en la idea de una banca ética, donde las actividades económicas pueden tener un impacto social positivo. Proyectos y empresas sociales, medioambientales, culturales y humanitarias. Hoy tenemos con nosotros a Francesco Tonucci, con una conferencia bajo el título Otra educación pública es posible. Durante la mañana ha trabajado con nosotros en un taller la idea de convivencia y los mecanismos de participación de niños y niñas en la conformación del municipio. Ahora, a todos y todas, nos toca reflexionar un poco más sobre el modelo de educación pública que tenemos. Tonucci, psicopedagogo, dibujante, pensador, empezó a satirizar la escuela a través de los dibujos y consideramos que esa ha sido una de las mejores aportaciones a la educación. A través de su trabajo, sus pensamientos, su dibujo y su sátira, nos propone otro modelo de escuela. Hace una definición de maestro, maestra, de alumno, alumna e incluso del espacio donde debe de darse el factor aprendizaje, así como también qué relación debe darse entre maestro y alumno. Esa escuela de la que nos habla y propone hoy es capaz de crear personas libres, autónomas y capaces. Por eso se encuentra aquí hoy entre nosotros. Antes de que inicie su charla, quiero agradecerle como pedagoga y darle las gracias por la aportación que ha tenido en los últimos años en la educación. Y como alcaldesa de este municipio, quiero decirle que en este sur de la isla siempre hemos sido luchadores, creemos en la educación y siempre, y hoy más que nunca, impulsamos una escuela pública de calidad. Estoy segura y puedo afirmar que también has participado en este proceso que hemos llevado aquí en el sureste, ya que muchos de los que hoy aquí se encuentran, maestros y maestras, han leído tus libros, tus viñetas y han practicado tu modelo de escuela. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche con nosotros y ya te dejo la palabra. Muchas gracias para invitarme.
Esta mañana empezaba diciendo que cuando la concejala Rita Navarro me invitó, me escribió la primera vez, no sé si se equivocó en el título, pero a mí me escribió que el programa vuestro era Otro mundo es posible y que es algo más que otro camino. Y creo que es importante mantener los dos sentidos. Es decir, vamos buscando otros caminos porque necesitamos otro mundo. Esta mañana lo tratamos pensando que otra ciudad es posible. Y hoy que es posible otra educación. Claro que cuando pensamos en otro, significa que no estamos satisfechos de lo que tenemos. A veces pido a Frato de acompañarme y de ayudarme. Hoy prefiero confiar en algunas anécdotas para comentar los dos pasos de mi propuesta. Un niño gitano de 6 años entra por la primera vez en la escuela. En Italia, los gitanos frecuentemente siguen siendo nómades, por lo cual se mueven mucho y llegan en una ciudad en cualquier momento del año. Y hay una ley que permite a los niños gitanos de entrar en la escuela cuando llegan a la ciudad. Y este niño encuentra una maestra, una buena maestra, que lo recibe con mucho cariño, se presenta los compañeros al niño nuevo, presenta el niño nuevo a los compañeros y después dice, bueno, ahora que nos conocemos puedes sentarte a tu plaza. Y el niño la mira y dice, pero yo no soy cansado. Un maestro, un amigo, muy comprometido en la educación científica, me cuenta esta anécdota que le ocurrió a él. Siempre un primero de primaria. Pasando por el mercado compra pescados y cuando llega a la escuela reparte un platito cada niño, cada niña y un pescado adentro. Claro, proponiendo una experiencia de observación científica. Y un niño se pone a llorar desesperadamente. El maestro se acerca, se achica acerca del niño y dice, ¿por qué estás llorando? ¿Qué ocurre? Yo no quiero comerlo. Bueno, pero digo, ¿tú estás acostumbrado a comer pescado crudo? Dice, no, pero aquí estamos en la escuela. Un niño de Bogotá, de 6 años, dice a su mamá, que me lo cuenta, mamá, esto después de pocos días de escuela, yo quiero ir a la escuela un día a la semana, porque este día es suficiente para aprender lo que me enseñan y los demás días los necesito para jugar. Y por último, lo de Sandro, un compañero de escuela de mi hijo mayor, en secundaria cuando tenía 11 años, 12 años a lo mejor. Sandro es un chico que no ha tenido una vida fácil. Era de una familia pobre, ha tenido muchos problemas y la escuela no era lo mejor para él. Y un día, al final de las lecciones, se levanta y a alta voz dice, mirando a la profesora, me habéis robado 5 horas de vida. Bueno, son 4 anécdotas que me parece describen de una manera dura una escuela que no siempre es así, claro. No siempre merece un comentario, pero son escuelas verdaderas, son hechos verdaderos. Y son hechos que yo encontré en mi vida.
no fue a buscarlos tanto, me lo contaron encontrándome o fueron experiencias que ocurrieron dentro de mi familia, como la de Sandro. Y en alguna manera Brunner resume esta situación diciendo, escribiendo, el problema es que los alumnos se aburren. Eso sí que es un gran problema, que hay que evitar a toda costa. Para nosotros casi es normal pensar que los niños se aburren en la escuela, como si la escuela fuera el lugar específico del aburrimiento. Es el lugar donde casi nacido apósitamente para, en los casos buenos, aburrir a los niños. En los malos, mucho peor. Y él dice, y yo estoy totalmente de acuerdo con Brunner, esto hay que evitar a toda costa. La escuela no puede ser esto. ¿Por qué nos encontramos con esta situación tan rara, tan absurda? Porque la escuela está equivocada. La escuela que yo viví como niño hace muchos años era una escuela para pocos. No porque solo pocos iban a la escuela. Todos mis compañeros de mi edad fueron a la escuela conmigo, en primero de primaria. Pero ya algunos se perdieron en los primeros 2 o 3 años. Y cuando llegamos a quinto, que es en Italia el último año de primaria, teníamos que elegir si seguir estudiando, era la escuela media, sería la secundaria inferior, que era preparatoria para ir al gimnasio y seguir por la universidad, es decir, seguir estudiando, o ir por la formación al trabajo, a los 11 años. Y la mayoría pasó por el trabajo. Por lo cual, de los 30 más o menos que empezamos, pasamos a la media, a la secundaria, como 5 o 6 chicos. Chicos porque las chicas estaban en otra parte de la escuela. ¿Quién eran los niños que seguían estudiando? Eran niños que tenían una escuela privada, entre comillas, en su casa. Eran niños que aprendían a leer, no tanto técnicamente, pero como motivación, mirando a sus padres que leían por su placer o por su trabajo, escuchando a los padres que los acompañaban a dormir leyendo libros. Vivían en casa con libros. En mi casa no había ni un libro. Habían bibliotecas a veces. Eran familias acostumbradas a escuchar música. Iban a teatro, conciertos, viajaban. Discutían de lo que ocurría en el mundo. Eran familias donde se discutía de historia contemporánea con los amigos, discutiendo de política, de lo que estaba ocurriendo. La geografía era la geografía de los viajes. Es decir, las bases culturales la ofrecían las familias. ¿Y qué pedían estas familias a la escuela? De completar esta formación, enriquecerla. Era una escuela de completamiento. Así se puede entender por qué esta escuela se preocupaba de darnos nociones de historia lejana. Los fenicios, los griegos, que para nosotros eran cosas misteriosas. Solo el maestro nos anunciaba estas novedades. No había ni Internet, ni Google, ni enciclopedias. Por esto se entiende la geografía exótica. Yo tenía 2 notas de lengua, una de italiano y una de caligrafía. Era importante para una persona que tenía que ocupar plazas importantes en la sociedad a nivel administrativo o a nivel político o a nivel académico, tener una caligrafía buena.
Pasan pocos años y hay una revolución fundamental. En Italia, en el año 63, hay la revolución de la escuela media única, es decir, la escuela obligatoria hasta los 14 años para todos. Esto cambia todo, esto es una ganancia enorme de la democracia. Se reconoce el derecho al estudio, pero falta una cosa, que la escuela se interrogue diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo puedo ponerme como escuela para todos, siendo una escuela para pocos? Esto la escuela no lo sabe, no se da cuenta y no lo hace. Y hasta ahora no lo ha hecho. Esto creo que es la trampa, esto creo que es el problema. Estamos ofreciendo a todos una escuela para pocos. Estamos ofreciendo a todos una escuela de completamiento, pero de algo que en la mayoría de los casos que no hay. La mayoría de nuestros alumnos salen de familias que no tienen libros, que no escuchan música, que no tienen costumbres, cultos o de cultura escolar, que no discuten de historia contemporánea, que no viajan. Por lo cual estos niños llegan a la escuela y no entienden nada, porque la escuela sigue completando, ofreciendo una historia lejana, ofreciendo una geografía exótica a niños que no tienen bases culturales. Gabriel García Márquez escribe: creo que se nace escritor, pintor o músico. Se nace con la vocación y en muchos casos con las condiciones físicas para la danza, el teatro, y con un talento propicio para el periodismo escrito, entendido como género literario, y para el cine, entendido como una síntesis de la ficción y la plástica. Esto quiere decir que cuando un niño llega a la escuela primaria, puede ir ya predispuesto por la naturaleza para alguno de estos oficios, aunque todavía no lo sepa. Y tal vez no lo sepa nunca, pero su destino puede ser mejor si alguien lo ayuda a descubrirlo. No para forzarlo en ningún sentido, sino para crearle condiciones favorables y alentarlo a gozar sin temores de su juguete preferido. Creo con una seriedad absoluta que hacer siempre lo que a uno le gusta y solo eso es la fórmula magistral para una vida larga y feliz. Aparece esta palabra mágica, la felicidad. Una palabra que todos los padres consideran como básica. Cuando nace un hijo, todos los padres esperan que sea feliz. Y lamentablemente esta palabra no encaja con la escuela, que los alumnos sean felices y que se preparen a ser felices en la vida. Gabriel García Márquez habla especialmente de las artes, pero no es solo un tema de artes, es un tema de tantos lenguajes. Y Loris Malaguzzi, que fue el director y el inventor de las escuelas de Reggio Emilia, un gran amigo que hemos perdido hace 20 años y justo el otro día estaba en Reggio Emilia para recordarlo. Loris escribe esta poesía: el niño está hecho de 100. El niño tiene 100 lenguas, 100 manos, 100 pensamientos, 100 maneras de pensar, de jugar, de hablar, 100, siempre 100. Maneras de escuchar, de sorprenderse, de amar, 100 alegrías para cantar y entender, 100 mundos que descubrir, 100 mundos que inventar, 100 mundos que soñar. El niño tiene 100 lenguas y demás 100, 100 y 100. Pero
se le roban 99. Esto es el problema. El problema es que muchas veces en la escuela, en lugar que favorecer el desarrollo de cada uno de los alumnos, se le roban 99 lenguajes. Por lo cual se salva solo este 10% que tiene el lenguaje que la escuela quiere. Y esto es contra de la ley. Claro, ahora en España cuando se habla de ley solo se piensa a la última. Hay otra ley que vale más. Vale más en el sentido no solo porque nos gusta más, sino porque tiene un valor jurídico más alto. Y es la Convención de los Derechos del Niño. Valdría la pena volver a estudiar esta gran propuesta revolucionaria que nace el 20 de noviembre del 89 y este año cumple 25 años, y que el artículo 3 dice que cuando los derechos que se reconocen en esta ley entran en conflicto con otros, prevalecen. Por lo cual, esta ley que en el año 90 España asume como ley nacional española, tiene un valor más alto de las otras leyes. No olvidarlo nunca. Vale más. ¿Y qué dice? El artículo 29 dice: los Estados partes convienen que la educación del niño deberá estar encaminada a desarrollar la personalidad, las aptitudes y las capacidades mentales y físicas del niño hasta el máximo de sus posibilidades. Esta ley reconoce el derecho de cada niño a desarrollarse por sus competencias, no por las competencias de la escuela. No es el niño que tiene que adecuarse a los programas. La escuela debe demostrar de ser capaz de ayudar, de favorecer el desarrollo de cada uno de los niños hasta el máximo posible. Esta es la escuela de todos. De nuevo dos pequeños detalles, dos pequeñas anécdotas. Uno, perdonáis, es personal. Mi abuela se llamaba Gilla, Luisa, y era analfabeta, no le había tocado a la escuela. A ella le tocaron las ovejas y tenía una gran envidia por sus compañeras que iban a la escuela. Y un día las compañeras la convencieron a dejar las ovejas e ir a la escuela. En este día a la escuela enseñaban la I, la letra I. Por lo cual mi abuela era analfabeta, pero conocía la I. Y podía corregir los hijos, ha tenido 13, mi padre, uno de los mayores, que no se podían dar cuenta de cómo hacía su madre, que no sabía leer y escribir, y se daba cuenta si tenían el libro al revés, porque claro, que como eran hijos de campesinos, no tenían gana, y se ponían, la madre decía, tenéis que hacer los deberes, ellos se ponían, y ella podía controlar si el libro estaba recto o al revés del puntito de la I. Y claro, que mi pobre abuela pagó muy caro este día de escuela, porque el padre la castigó porque había perdido las ovejas, han tenido que pasar hasta la noche para recuperar todo el rebaño. Y siempre yo he pensado, qué raro, yo habría hecho cualquier cosa para no ir a la escuela, y mi abuela se enfrentó con un castigo seguro para garantizarse por lo menos un día de escuela, una escuela querida. La otra anécdota es mucho más fuerte, mucho más importante. Son los partesanos de Florencia. Después de la guerra, los partesanos preparan la llegada de los aliados.
había una postación alemana justo en una escuela, un poco alta, que podía controlar un baile. Y los aliados avisan a los partisanos que tienen que explotar, ¿no? Romper, destruir esta postación alemana. Y envían, con estos lanzos que hacían de noche, mucho explosivo. Y los partisanos se rechazan de utilizar el explosivo y van a la conquista de esta postación con armas ligeras, arriesgando su vida, pero pensando que la escuela era útil para sus hijos mañana, cuando había pasado la guerra. Esto me parece una manera en serio de pensar a la escuela. Esto debe ser la escuela, algo de precioso que la gente quiere, que los niños quieren y que defienden. Ahora, intentamos entrar un poco en esta realidad que estamos pensando de otra manera, una escuela para todos. Lo primero que la escuela debería pensar, antes de ponerse el tema de los programas, antes de pensar qué proponer por primero a los niños cuando lleguen, proponerse como lugar culto, como lugar formador, por la misma manera como se presenta, hacerse cargo de las bases culturales de todos sus alumnos. No podemos aceptar que se siga diciendo, lo siento señora, pero su hijo no me sigue. Lo siento, pero no tiene gana. Lo siento, pero la familia no lo ayuda. Nosotros necesitamos de una escuela pública de calidad para los tontos, para los que no tienen buena voluntad, para los que no tienen una familia atrás. Estos necesitan una escuela pública de calidad. Nuestros hijos a lo mejor podrían ahorrarlo. No creo que sea así, pero porque tenemos posibilidades de ayudarlos nosotros padres. Pero la mayoría de los alumnos o tienen la escuela de este nivel o no tienen nada. Y se quedan al lado de la vida, al lado de la sociedad. Las bases culturales, ¿qué significa? Lo que decía antes, un lugar rico, un lugar bello. Bello no porque tiene mucho dinero para gastar, sino porque hay cuidado, porque el claustro, el grupo de los profesores, se pone este problema. Yo siempre digo que una escuela debería ser como nuestras casas. Nuestras casas son bellas. Dedicamos muchos recursos, mucha atención, mucho tiempo para hacer bella nuestra casa, porque queremos vivir bien, a gusto, en este lugar. Debería ser igual la escuela, no descuidada, no vacía, con estos pasillos abandonados, con estas entradas que no se entiende por qué, con estos patios que parecen plazas de toros. No es esto. ¿Por qué, por ejemplo, en una escuela entrando no se escucha música, no se oye música? Puede ser música cualquiera, se puede elegir. Sería interesante tener músicas de varias naturalezas, de modernas o de clásica. Un lugar donde haya libros que los niños pueden encontrar, tocar, de distintas características, y donde los adultos leen a los niños. Recuperar este diálogo entre los libros y los niños a través de la lectura altavoz. Esta es una propuesta fundamental. Un niño aprende a hablar porque su madre habla con él. Y él se da cuenta no tanto de lo que significa cada una de las palabras que su mamá le ofrece, sino de algo de mucho más profundo, que su mamá lo quiere tanto que habla con él. Y él no ve la hora de poder articular
sonidos para contestar a su mamá. Qué gran alegría el primer día que el niño habla. Y claro que nosotros, los padres, pendientes de sus palabras, no hay, por suerte, ningún papá, ninguna mamá que golpea a su hijo porque no pronuncia correctamente la primera palabra. Esto ocurre todos los días en la escuela. Si un niño escribe mal, le dice equivocado. No es así que se aprende a escribir y no es así que se aprende a leer. Un niño puede aprender a leer porque ha fascinado de la lectura del adulto. Esto, repito, algunos niños lo tienen en su casa, la mayoría no. Y tenemos que ofrecerlo nosotros. Por lo cual hay que reservar una franja, un tiempo, posiblemente todos los días, en la infantil, en la primaria, yo creo que también en la secundaria no estará mal. Vale la pena leer el libro de Daniel Pennac como una novela, en la cual este escritor contemporáneo de gran éxito, vende millones de libros, reconoció que era un pésimo alumno y lo pusieron en una clase de estas que se forman entre todos los que tienen problemas escolares. Y en el instituto, no en la primaria o secundaria, en el instituto, encontraron, estos amigos, un profesor que pidió quién eran los que querían leer o que le gustaba leer. No se levantó ni una mano. Y este profesor dice, bueno, no importa. Y sacó de su maletín un libro y empezó a leer. Y dedicó muchísimo tiempo de su poco tiempo de enseñanza a leer a alta voz en la clase de Daniel Pennac. Y este profesor ha tenido el milagro de construir lectores voraces. Dice Pennac que no llegó al final del año sin que cada uno de ellos no iba a comprar el libro que el profesor estaba leyendo cada día para adelantarse en la lectura a nivel personal. Bueno, esto es un gran profesor. Por lo cual, esto de la lectura es uno de los útiles, de las propuestas básicas. Y después, no sé, la huerta. Es decir, espacios que tienen un sentido fuerte, que ofrecen a los niños la posibilidad de observar la naturaleza en sus modificaciones. Y esto es como ambiente. Y en este ambiente se realizan algunas experiencias básicas. Una es la experiencia de la escucha. Ya lo comenté hablando de la escucha de los niños respecto a un adulto que lee. Pero la que estoy diciendo ahora es el contrario. Lo normal en una escuela, mi escuela, era que la actitud de la escucha era la actitud de los alumnos. Los alumnos escuchan al profesor porque el profesor sabe y los alumnos no saben. Por lo cual la actitud de los alumnos es escuchar, entender, recordar y repetir. En la escuela que estamos pensando y que necesitamos debe ser el contrario. Porque el adulto, el maestro, al contrario sabe que los niños saben. Y saben desde el nacimiento. Por lo cual a los 6 años, cuando un niño se presenta en su clase, el maestro sabe que tiene 6 años de conocimiento, de historia, de cultura. Pero no sabe de qué y de cómo. Porque claro, que si saben, seguro saben cosas distintas o de maneras distintas. Salen de experiencias, de familias, de culturas distintas. Por lo cual, la primera experiencia
en cada momento educativo debe ser de escucha. El maestro escucha a los alumnos. Es el momento en el cual los alumnos ofrecen a la escuela su experiencia. Este es el contenido de la escuela. El contenido de la escuela no puede ser el libro de texto. No tiene sentido pensar que sea el programa. Los contenidos los viven los alumnos y la escuela, en cambio, ofrece la garantía del método, la manera, las técnicas, porque esto sí es competencia de nosotros. A mí me ofrecieron muchos contenidos. Yo sabía todo de la Unión Soviética y de la Yugoslavia. Desaparecieron, por lo cual no me sirve a nada. Y nadie me explicó cómo se organiza un viaje, cómo se conoce un pueblo. Esto sí que podía ser útil. No importa si cambian, porque el método, la estrategia sí que vale. Por lo cual es muy importante que los niños se den cuenta que la escuela se ocupa de su vida. Es mi escuela. No es la escuela del maestro, no es la escuela de mis padres. No es obligatoria, por lo cual yo solo tengo la obligación de ir a la escuela. No, yo voy a mi escuela porque trata de mí, se preocupa de mí. Yo soy protagonista. Claro que esto significa que la escuela acepta, reconoce y quiere la diversidad. Ya esta mañana hablamos de diversidad, diciendo que la diversidad hace bella la ciudad, mientras que la separación y la igualdad la empobrece. Sabéis que este principio aplicado a la naturaleza es formidable. Un microambiente, un ambiente natural, supervive solo si hay diversidades. La monocultura es una forma para traicionar la naturaleza. Vosotros creo que tenéis muchas experiencias de este tipo. Y bueno, esto empobrece la tierra, y es una economía equivocada, bueno, todo esto. Esto también en la educación vale. La educación no acepta, la clase no acepta al niño con discapacidades porque es generosa. No lo acepta porque es democrática, lo acepta porque lo necesita, porque sabe que este niño va a aportar valores. Por esto no hay problemas a aceptar niños con niveles intelectuales y culturales distintos o que llegan de culturas distintas, porque la experiencia básica es una experiencia de cooperación. Lo siento por vuestro ministro de Educación, pero no es posible poner en el preámbulo de una ley sobre la escuela la frase que la escuela se funda sobre la competición. Esto no tiene sentido. No lo podemos aceptar y no lo aceptaremos y no lo aceptaréis vosotros. Y claro que acogiendo la diversidad, la escuela reconoce los 100 lenguajes de los cuales hablaba Malaguzzi. Reconoce que hay niños que nacieron para ser músicos y niños que nacieron para ser artesanos y niños que nacieron para ser poetas y otros para ser matemáticos, cubriendo todas las características de las competencias y de las capacidades humanas. Y no puede ser que uno es valiente y capaz porque es un aspirante escritor o matemático y el otro no vale nada porque es un aspirante dibujante o bailarín. Esto no se puede aceptar. Por lo cual la escuela responde a la diversidad con la oferta de los lenguajes. Por esto a mí me gusta pensar una escuela que renuncia a las aulas. Las aulas son lugares ajenos, raros, que no tienen una
algo de parecido en la vida. El aula es un lugar donde muchos niños, muchas niñas pasan mucho tiempo haciendo de todo. Suena una campanilla, sale un señor, entra una señora y los niños en 3, 4 minutos menos reponen un libro, sacan otro y tienen que cambiar manera de pensar, lenguaje, en un minuto. Porque ha salido lo de letras y ha entrado la señora de matemática. Claro que en lengua se usaba el lenguaje en forma metafórica, simbólica, en matemática no. Las palabras tienen un sentido muy fuerte, muy claro, único, y para nuestros hijos probablemente esto es posible, a lo mejor fácil, pero yo estoy hablando siempre de nuestros hijos como si fueran más inteligentes. No es así, pero para entendernos como categoría cultural, es que la mayoría de los niños no entienden y necesitan mucho más tiempo, por lo cual entran en la idea que ha llegado la señora de matemática a lo mejor al final de la hora de matemática, y cuando entra la de música casi están en este momento entrando un poco en la... Allora, renunciar a las aulas y pensar que la escuela puede ser hecha de talleres y laboratorios. No aulas y talleres, sino talleres y laboratorios en lugar que aulas. Imaginar el espacio escolar como un espacio especializado donde cada lugar tiene un sentido fuerte, por lo cual entrando ya uno se siente matemático, se siente científico, se siente artista, y los niños van moviéndose, pasando de un ambiente al otro. Bueno, creo que es un poco facilitar la vida a los niños. En esta oferta de lenguajes, la escuela no está haciendo nada más que respetar la ley. De nuevo, la Convención de los Derechos del Niño tiene un artículo, el artículo 13, que dice: el niño tendrá derecho a la libertad de expresión. Ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño. El niño tiene derecho a elegir. Yo creo que esto debería ser una reflexión muy profunda en nuestros claustros. Estos son derechos reconocidos por la ley. Yo era un gran dibujante desde pequeño. A la escuela no le interesó nada. Yo luché con los binomios por toda la escuela secundaria, llorando todas las tardes, y tenía 10 en dibujo, pero lloraba. Y esto no es justo. Y yo estoy seguro que si era reconocida mi competencia, mi capacidad en el dibujo, a lo mejor tenía el orgullo de entender los binomios. Yo creo que es importante pensar que si cada uno de los niños puede desarrollar, como dice la ley, hasta el máximo nivel posible sus capacidades, esto puede tener dos resultados fundamentales. Uno, que cada niño puede ser el mejor y que cada niño puede ser feliz. Y cuidado, cuando hablo del mejor, estoy pensando también en el trabajo, porque yo creo que para los mejores hay trabajo. Y cada uno puede ser el mejor por lo menos en una cosa. Cada uno de nosotros tiene un ámbito de excelencia. Como decía Gabriel García Márquez, crear condiciones favorables
y alentarlo a gozar sin temores de su juguete preferido. Esto debe ser el objetivo de la educación, no solo de la escuela. Por lo cual tenemos que juntar de nuevo las intenciones y las fuerzas de la familia con la escuela para conseguir este resultado, porque también la familia tiene responsabilidades en el desviar muchas veces los niños de su naturaleza para conseguir resultados que son el orgullo de los padres y no la felicidad de los hijos. ¿Y cómo es posible todo esto? ¿Cómo es posible una escuela que escucha una escuela de los tantos lenguajes, de las diversidades, y podemos añadir una escuela científica y no dogmática, una escuela creativa, una escuela democrática? Nuestros gobernantes, los italianos y los españoles también, han pensado y siguen pensando que para conseguir una buena escuela tenemos que cambiar las leyes. Y esto es una equivocación fatal. Las leyes no son capaces de cambiar las prácticas. En Italia, en estos 40 años o más que yo estoy siguiendo la escuela, han cambiado, yo asistí, no sé si a 20 reformas escolares de distinto tamaño. Se cambió la arquitectura de la escuela. Se cambiaron varias veces los programas. Se cambiaron los tiempos de la escuela. Se cambiaron disciplinas. Se cambiaron libros de texto. Berlusconi propuso las 3 I, que la escuela debía tener como objetivo la informática, inglés y empresa. Bueno, cada uno añadiendo lo suyo, por lo cual uno puede pensar que ha cambiado todo, efectivamente ha cambiado todo menos una cosa, la escuela, que se ha quedado casi igual. La escuela que hace mi nietita de 6 años se aparece demasiado a mi escuela de 6 años. Y esto no puede ser. ¿Cómo podemos conseguir una escuela distinta, una escuela para todos, una escuela nueva, una nueva escuela pública, una nueva educación pública? No hay remedio que pensar en los maestros. Los únicos que pueden hacer una buena escuela son los buenos maestros. Todo el esfuerzo público del ministerio, de la universidad, de todos nosotros debería ser favorecer una formación nueva de los maestros. ¿Qué significa 2 o 3 cosas? Y termino con esto. Primero, significa reconocer que la profesión docente es una de las profesiones más importantes de una sociedad moderna democrática. Por lo cual debe tener un reconocimiento alto tanto a nivel social que a nivel económico. Y esto no es una utopía de un pensador o de un pedagogo, lo que queréis. Está ocurriendo en algunos países de nuestra Europa. En Suecia y en Suiza, el sueldo de los maestros es más alto de otros funcionarios públicos. Ya esto es una condición importante, que no significa solo un aspecto económico, sino significa un reconocimiento social. Segundo, que no todas las personas pueden ser maestros. Para nosotros es muy claro que no todos pueden ser médicos, cirujanos, no todos pueden ser arquitectos o ingenieros, pero parece casi que quien quiere ser maestro puede serlo. O algo peor, yo puedo confesar que soy maestro porque era un mal alumno. Y mi familia, evaluando la condición familiar de los hijos, éramos 4 hijos varones, la familia humilde,
no podía garantizar la universidad a todos, y como mi hermano de un año más joven era un estudiante muy bueno, muy apasionado, decidieron que él tenía que ir por la universidad, haciendo el gimnasio. Y dice, ¿y tú, maestro? Maestro. Maestro, ¿por qué podía pararme con la profesión de maestro? Si quería seguir la universidad podía hacerlo con un sueldo de maestro, pero la idea era que como no era tan valiente como estudiante, podía hacer el maestro. Y esto no es una cosa rara. En Italia es muy común. En Estados Unidos se han hecho investigaciones que sabéis que tienen 3 niveles de evaluación, A, B, C. La primera es A. Los maestros salen casi siempre de C. Y es interesante notar que en Suecia, para poderse inscribir a magisterio, no sé cómo lo llaman, yo digo magisterio para entendernos, la escuela de formación del profesorado, solo pueden entrar los que tienen las mejores notas en todas las disciplinas. Pensáis que para ser médico o ingeniero tiene que tener buenas notas en ámbito científico. Para ser maestro o enseñante, docente, hay que tener buenas notas en todas las disciplinas. Y este es el segundo. El tercer punto es que en estas experiencias que funcionan, que producen una escuela de gran calidad, como dicen las encuestas internacionales, por un tiempo largo, no sé si 1 o 2 años, los estudiantes de magisterio tienen muchas experiencias directamente con niños, en distintas condiciones de escolar, de tiempo libre, y hay adultos, monitores, tutores, profesores de la universidad, que observan cómo se portan los estudiantes en la relación con los niños. Y si no se portan como piensan que debería, lo llaman y le dicen, mejor que tú, cambia sector de formación. Tú no es adecuado para ser maestro. Bueno, es claro que en esta manera los maestros salen distintamente. Y después una escuela coherente con el modelo educativo. Hemos hablado de escucha, hemos hablado de protagonismo de los alumnos, hemos hablado de los tantos lenguajes. ¿La escuela de formación de los maestros es así? ¿Es así o no? ¿O seguimos con lecciones catedráticas de profesores que dictan lecciones, sí, con contenidos modernos, hablando de la pedagogía de la cual estoy hablando yo, pero dando lecciones a los alumnos que toman apuntes y se preparan a repetir en el examen lo que ha dicho el profesor, posiblemente con sus palabras? Esta es una escuela que no produce cambios. Para que pueda producir cambios, los alumnos deben ser protagonistas. El método de estudio debe ser científico, de investigación. No puede ser de escucha y de repetición. Y me gusta terminar con una frase de un gran educador que fue Don Milani. Don Milani es un cura de Florencia, que ha tenido una vida muy complicada porque era una persona libre de pensamiento. Entró en el seminario adulto, después de una juventud muy rara, fue pintor. Venía de una familia muy culta, muy rica, de origen judía, y se convirtió, y como todos los que se convierten adultos, fue muy radical en su elección y muy incómodo por la Iglesia, y lo castigaron por un libro que había escrito de crítica
de cómo funcionaban las parroquias y lo enviaron en un pueblo perdido en la montaña cerca de Florencia que se llamaba Barbiana. Y en este pueblo don Milani decidió que iba a vivir. Sus compañeros le decían: no te preocupes, el obispo es viejo, va a morir, después te cambiarán, porque era una persona de gran valor cultural y no se entendía cómo perderlo, ¿no? El día que llegó en Barbiana, don Lorenzo fue al ayuntamiento a comprar una plaza en el cementerio. Y el mismo día abrió la escuela. Recorrió la parroquia, que casi no hay un pueblo, hay casas dispersas de campo, de media montaña, y fue a pedir a todas las familias de dejarle los hijos que la escuela pública había rechazado, y él lo recibió en Canóniga, donde abrió la escuela, una escuela rara que funcionaba 365 días al año, 8 horas diarias. Y en esta escuela se escribió este libro, La carta a una maestra, que es el segundo consejo que vale la pena de conocer. Y este señor, que para mí fue un gran maestro, probablemente es la persona que me convirtió. En el 67 yo leí Carta a una maestra, que en Italia se llama Lettera a una profesoressa, y esto cambió mi vida profesional y a lo mejor también personal. Y este cura tenía estos chicos que vivían con él todo el día y por el verano iban afuera, al exterior, para vivir experiencias por la vida. Y uno de estos, probablemente el más querido, le escribe una carta muy dura, criticando la escuela que él hacía. Y él contesta: la escuela debe tender toda ella hacia la espera del día glorioso en el que su mejor alumno le diga: pobre vieja, ya no entiendes nada. Y la escuela responda con la renuncia a conocer los secretos de su hijo, solo feliz que su hijo esté vivo y rebelde. Esto es el auspicio, que nuestra escuela sea capaz de educar hijos y alumnos rebeldes. Gracias. Yo desde aquí quiero darte las gracias por haber aceptado esta invitación del Ayuntamiento de Santa Lucía. Todos los que estamos aquí hoy, los que hemos leído y los que te vamos a seguir leyendo, padres, madres, profesores, técnicos, alumnado que está aquí, te damos las gracias por haber aceptado esta invitación. Has lanzado un montón de retos. Yo espero que el profesorado se quede con uno muy importante, y es el que no acepten las nuevas leyes y que sigan haciendo una buena escuela. Yo me voy a quedar con otro, y no es el de cerrar las escuelas, sino el de seguir caminando para conseguir otra educación pública de mejor calidad. Muchas gracias, Tonucci, por haber estado esta noche aquí con nosotros.